vamos a entrar de lleno a este asunto, a esta controversia anunciada por Estados Unidos en función del Tratado de Libre Comercio, hoy como se le conoce TEMEC, ¿no? Porque consideran, digamos, a grandes rasgos, ya lo tendremos ahorita a detalle, que hay condiciones que favorecen definitivamente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad en materia energética. Es algo que se había venido semblanteando, se ve que las cosas no dieron, las pláticas no dieron fruto y ahora se anuncia una eventual controversia. Eso desde ayer por la noche comenzó a circular, se confirmó esta mañana y en horas de este miércoles Canadá anunció que se suma también a esta controversia. Y si usted recuerda, 1994 arranca el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Como lo conocemos, o como se conoció en su momento, y hubo un ajuste al propio tratado que tuvo verificativo al término de la administración de Enrique Peña Nieto e inicio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quien estuvo al frente en esa negociación como parte de la administración saliente fue precisamente el secretario de Economía en ese momento y negociador del TEMEC, Ildefonso Guajardo, hoy diputado, a quien saludo con mucho gusto. Ildefonso, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, qué gusto saludarte, Mario, con mucho gusto en tu entrevista. Gracias, y a nombre de Joaquín también muchísimas gracias. Bueno, Ildefonso, ¿ante qué estamos? Porque de pronto sí, los titulares de 8 columnas, y me parece que al lugar, porque sería el diferendo más grande que se registre en la relación México-Estados Unidos en esta administración en materia comercial. Pero ¿ante qué estamos? Como una primera pregunta. Mira, primero, no nos debemos de llamar a sorpresa. Tuvimos muchísimas señales. Kerry vino en infinidad de ocasiones a México a mandar el mensaje. Y la misma ministra, la representante comercial, Catherine Tate, envió cartas. Congresistas norteamericanos se han expresado. Así es que no nos podemos llamar a sorpresa. Era cuestión de cuándo iba a ocurrir este solicitud de inicio de consultas. ¿Frente a qué estamos? Inicialmente, las empresas que han presentado quejas porque se les han cambiado las reglas del juego en cuanto a cómo participar en el mercado de energía eléctrica o cómo participar en el tema de hidrocarburos o de venta de gasolinas, de alguna manera estas empresas pues intentan por la vía pacífica pues demostrar que hay sin duda lesión a su participación, pero tampoco se atreven a irse rápidamente sobre un panel porque ya están operando en México y pues temen repercusiones. Entonces, ese escenario, pues de alguna manera se condujo vía las visitas que hacía el embajador Salazar con empresarios a Palacio, y de alguna manera Palacio les daba expectativas pues, de darle dulcitos para que sus activos no se vieran tan lastimados con algunas concesiones de servicios, etcétera. Pero esto es un animal diferente, no es una controversia inversionista-Estado, es una controversia Estado-Estado, donde para México no es novedad. Usamos ese mecanismo en NAFTA cuando Estados Unidos no quería cumplir con sus obligaciones en materia de dejar entrar camiones de carga mexicanos a Estados Unidos. Y ganamos ese panel Estado-Estado y se impusieron sanciones arancelarias a exportaciones estratégicas de Estados Unidos a México. Eso es lo que finalmente convence a Estados Unidos de sentarse a negociar y buscar una solución a su incumplimiento. Esto viene siendo lo mismo. La diferencia es que en TEMEC le dimos mayor fuerza y aceleración o agilidad a que esos paneles funcionen. En algún momento Estados Unidos, en el antiguo tratado, pues utilizó ahí una estrategia de arrastrar los pies que ahora nadie la puede utilizar. Y ahora estamos frente a ese proceso. Si tú analizas la carta que mandó Catherine Tate, no solo se refiere a la afectación a las empresas invertidas en energía, sino a la afectación indirecta de todas aquellas empresas que se han instalado generando buenos empleos en México para la exportación de automóviles, de autopartes, porque finalmente esas empresas van a tener consecuencias del costo de la electricidad, de la falta de adhesión a energías limpias que van a complicar en el futuro la exportación de manufacturas. Entonces, es algo más completo que es inversionista, o sea, es Estado-Estado. Y en este sentido, las repercusiones finales pueden ser aranceles a exportaciones mexicanas por el monto de los daños ocasionados. Bien, entonces, Ildefonso, tendríamos como punto central una inconformidad después de tu
muy brillante explicación, no exagero en ello. Déjame tratar de sintetizar. Tenemos un punto central en donde Estados Unidos y Canadá, gobiernos, le dicen al gobierno mexicano, oye, hay un favoritismo para CFE y Pemex, y de ahí las ramificaciones, es decir, no es nada más aquellas empresas que producen energía solar, sino empresas canadienses o norteamericanas que la consumen, que la demandan. ¿Estaría por ahí como una de las ramificaciones? Es una de las ramificaciones, es una de las consecuencias que puedes generar. Porque, Otra, por ¿cuál ejemplo, sería, tú que estuviste en esta negociación, Ildefonso? mira, básicamente el tema es que te pueden dañar exportaciones con aranceles, las exportaciones de tomate, las exportaciones de aguacate, de productos frescos mexicanos, y eso pues va a generar un impacto importante en la economía mexicana. Entonces, es un tema muy serio que tenemos que atender con puntualidad y de poder establecer los argumentos necesarios en la mesa. Yo creo que hay un poquito de un teléfono descompuesto entre quienes negociaron el acuerdo o que participaron con nosotros en la negociación. Cuando llegó el nuevo gobierno electo, designaron al embajador Seade como acompañante en la negociación. Y cuando hubo un posicionamiento del nuevo gobierno que querían cambiar los compromisos de energía, nosotros de manera responsable nos pusimos al lado y dejamos que el nuevo gobierno se pusiera de acuerdo con la administración de Obama, perdón, con la administración de Trump en ese momento, para que llegaran. Sabíamos que nosotros no podíamos imponer ninguna visión, porque el nuevo gobierno, si no estaba de acuerdo, pues simplemente no lo aprobaba la mayoría de Morena en el Senado. Entonces, tiene razón el presidente cuando dice que hubo un impasse de casi una semana o más de una semana, y ese impasse fue muy difícil porque de aquí había dos grupos, el grupo de la señora Nali y el señor Bartlett y el grupo del canciller con Alfonso Romo, con visiones distintas. Finalmente se logra ponerse de acuerdo con USTR, con Lighthizer, pero ese acuerdo cambia el capítulo 8, que era un capítulo de cooperación, y se limita simplemente a establecer lo que ya decía la Constitución a partir de la reforma del 15, que el petróleo es de los mexicanos y que México no cede su soberanía. Pues sí, efectivamente. El mismo acuerdo explícitamente dice que el gobierno mantiene el derecho de cambiar sus leyes y su constitución, pero también dice que si las cambias y cambias tus compromisos y afectas el desarrollo de los mercados competitivos, pues estás sujeto a pagar o reparar los daños que estás ocasionando o los perjuicios que estás ocasionando. O Ahora, el sea, puedes tiempo, cambiar las ajá, leyes, pero no cambian tus compromisos. el tiempo, Ildefonso, que pudiera llevar un proceso de este tipo, como el que ya referías, que fue a la inversa del gobierno mexicano al norteamericano. ¿Qué tiempo normalmente llevan estos procesos? Tienen 30 días a partir de hoy, 20 de julio, para establecer la mesa de consultas. 75 días a partir de hoy para que esa mesa dé resultados y el gobierno mexicano tome nota y haga cambios para satisfacer las quejas. Si no están satisfechas las partes, en 75 días se llama al establecimiento del panel de controversia. Una vez definido el panel, que pueden ser tres árbitros, uno designado por Estados Unidos, otro por México y uno digamos, aleatorio neutral. Ese panel hace el análisis, la investigación, llama testigos, etcétera. Y en 150 días o 180 días máximo, o sea, 6 meses, tiene que tener una resolución. Una vez que se emite la resolución, cuando se define quién tiene la razón, el país que tiene que cumplir con esa resolución tiene 45 días para hacerlo. Si no lo hiciera a satisfacción del demandante, entonces el demandante tiene el derecho a poner sanciones arancelarias contra exportaciones de ese país, en este caso México, por el monto del perjuicio estimado. Bien, y finalmente, Ildefonso Guajardo, vuelvo a agradecer tu presencia en este espacio para que le ayudes a la audiencia a dimensionarlo, ¿no? Porque dependiendo del cristal con que se mira, hay quien quiere poner esto como el máximo conflicto y bueno, pues un cambio en la relación bilateral, y hay hasta quien dice, uy, qué miedo, ¿no? Digamos, me parece que tiene una escala de grises muy amplia y ya hubo una respuesta, digamos, diplomática seria de parte de la Cancillería en donde dice que se atenderá el caso, en fin, lo que ya conocemos. Pero, ¿es esto algo común entre países que comparten acuerdos comerciales? Mira, de hecho, la ventaja de tener acuerdos comerciales es que hay una ruta de diálogo y de solución de controversias. Ahora, el tema es que tenemos que tomar con mucha seriedad este proceso.
Te pongo el ejemplo de Estados Unidos. Cuando incumplió en transporte, pues tal vez sin poner a Chicoche, pero de alguna manera nos dieron a tole con el dedo por un rato, hasta que ya vieron que había sanciones contra exportaciones estratégicas de Estados Unidos y entonces sí se sentaron a cumplir con sus compromisos. Bueno, pues simplemente te diría que por más veces que pongamos a Chicoche, pues eventualmente nos va a caer el 20 de que nos tenemos que sentar a atender con seriedad estas denuncias. Ildefonso Guajardo, diputado Ildefonso Guajardo, muchísimas gracias por haber concedido esta entrevista y ayudarnos a comprender con mayor amplitud este caso. Muchas gracias. Gracias, Mario, por la invitación. A tus órdenes. Gracias, muy buenas tardes.